Esta práctica número 5 lleva por título Determinación de la constante de ionización y del pK de una sustancia de interés farmacéutico a partir de las mediciones del pH. En el fundamento teórico tenemos lo siguiente. La constante de ionización K y pK son parámetros que indican la fuerza de un ácido o una base débil. En los fármacos, conocer el pK permite predecir su grado de ionización en distintos pHs del cuerpo, lo cual influye en la absorción y eficacia. A partir de las mediciones de pH y la aplicación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es posible determinar experimentalmente el pK de una sustancia farmacéutica. En esta práctica tuvimos diferentes objetivos, como el calcular la constante de ionización K de un ácido débil desconocido por el método gráfico, que utiliza una solución de hidróxido de sodio a 0,1 molar como base. También tuvimos que calcular la constante de ionización K de un ácido débil desconocido por el método analítico, y finalmente calcular el valor de la variación de energía libre estándar de ionización a la temperatura de la experiencia utilizando la siguiente fórmula, que nos dice que Gibbs es igual a menos la constante universal de gases por la temperatura por el logaritmo natural de Ka, en donde Ka es la constante de disociación ácida. Los materiales empleados para esta práctica fueron el agua destilada, una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar, el ácido acético, también un vaso de precipitado de 250 mililitros, una traza forado y también una varilla de vidrio. Equipos empleados. Tenemos el pH metro con electrodo e indicador de vidrio y electrodo de referencia. En este instrumento electrónico que mide con la precisión del pH de una solución utilizada un electrodo de vidrio sensible al pH y un electrodo de referencia para generar una señal eléctrica proporcional a la concentración de iones. Y también tenemos la bureta de 25 mililitros. Ese tubo largo y graduado con una llave en la parte inferior usada para añadir volúmenes medidos con la precisión especialmente en titulaciones. También tenemos la pipeta de 1 mililitro al 0,01. Este pipeta instrumento volumétrico que permite medir y transferir exactamente 1 mililitro de líquido con una precisión de 0,01 mililitros se usa mucho en análisis cuantitativo. Y también tenemos el agitador magnético. Este dispositivo que agita soluciones automáticamente mediante un pequeño imán a giratorio barra magnética colocada en el interior del líquido. Procedimiento. Primero se prepara la solución de ácido débil, en este caso ácido acético al 0,1 molar, y la base hidróxido de sodio también a 0,1 molar. Después se calibra el pHímetro y anotamos la medida inicial del pH del ácido. Como tercer paso, con la ayuda de una bureta, vamos añadiendo lentamente el hidróxido de sodio y vamos anotando los cambios de pH registrados por el pHímetro. 4. La adición del hidróxido de sodio a 0,1 molar se continuará hasta el punto de equivalencia, hasta pasar este punto, asegurándose de obtener suficientes datos que permitan trazar la curva de titulación completa. Es por ello que se muestra esa tabla que se explicará más adelante para anotar esos datos en un Excel. Y con ello se va a graficar la curva de titulación completa donde se observa un cambio brusco de pH. En la práctica se determinó el punto de equilibrio de una titulación de ácido y base analizando el cambio brusco de pH en la gráfica. Este cambio ocurrió alrededor de los valores de pH de 6,59 y 9,58 correspondientes a un volumen de 25 mililitros de hidróxido de sodio añadido. El promedio de estos valores dio un pH de equilibrio de 8,085, lo que indica que el punto en que las concentraciones de ácido y base conjugada son equivalentes. A partir del gráfico se identificó que al añadir 12,5 mililitros de hidróxido de sodio, el pH era de 4,68, lo que corresponde que en el punto donde se cumple que el pH es igual al
pKa. Con este valor se calculó la constante de acidez, que es el Ka, usando la fórmula de K es igual a 10 elevación a menos pKa, obteniendo un valor aproximado de 2,089 por 10 a la menos 5. Por siguiente, se calculó la energía libre de Gibbs utilizando la fórmula que se muestra en la pantalla, con los valores que R es igual al 1,987 calorías sobre mol por Kelvin, la temperatura que es 290 Kelvin, el número de moles que fue un mol y el Ka que es igual a 2,08 por 10 a la menos 5. Al sustituir y resolver se obtuvo que la energía libre de Gibbs es de 6.212,08 calorías, lo que indica que está bajo condiciones, la reacción no es espontánea, ya que el valor de energía libre de Gibbs resultó positivo. La determinación de la constante de ionización y el pKa de una sustancia de interés farmacéutico mediante mediciones de pH es fundamental para conocer su grado de disociación en solución acuosa, lo cual tiene implicancias directas en su absorción, distribución y eficacia en medios fisiológicos. En el valor del Ka indica la fuerza de acidez, mientras que el pKa como su logaritmo negativo. Facilita una comparación entre compuestos y experimentalmente se emplea en solución con concentración controlada de la sustancia y se monitorea el pH durante la titulación con una base fuerte. Utilizando ecuaciones como la de Henderson y Hasselbalch para estimar que el pKa a partir del punto donde el ácido y su base conjugada están en equilibrio, el pH y el pKa. Durante la práctica experimental, al titular el ácido débil con el hidróxido de sodio de 0,1 normal, se evidenció un cambio progresivo en el pH, seguido de un aumento abrupto cerca del punto de equivalencia. Al inicio, los iones de OH, al reaccionar con el ácido, ¿no? El H positivo, desplazando el equilibrio y generando un efecto amortiguador que limita el cambio de pH. Este efecto tampón se debe a la presencia simultánea del ácido no disociado y su base conjugada. Sin embargo, cuando el sistema se aproxima al punto de equivalencia y se neutraliza gran parte del ácido, la capacidad de buffer se agota, provocando un aumento repentino en el pH, lo que permite identificar con precisión el punto de inflexión y calcular el pKa del compuesto. Los resultados obtenidos muestran que el pH comenzó con los valores de ácido y el aumento gradualmente con adición de base, hasta alcanzar un cambio brusco en la equivalencia, característico de la titulación de un ácido débil con una base fuerte. Este comportamiento coincide con lo reportado en la práctica, donde se destaca que la utilidad de la curva de titulación para determinar parámetros de disociación con presión. Además, al mantener las constantes de variables como la temperatura y la concentración, los valores del pKa obtenidos fueron cercanos a lo teórico, lo que refuerza la importancia del control experimental en estos tipos de análisis. Complementarmente también se calculó la energía libre de Gibbs, obteniendo así un valor positivo que fue de 6,212 calorías, lo cual indica la ionización del compuesto no es espontánea, bajo las condiciones experimentales que fue una temperatura de 290 Kelvin. Esto es coherente con el comportamiento de los ácidos débiles en la solución. Los resultados obtenidos coinciden con el comportamiento esperado para sustancias farmacéuticas que presentan características ácido-base, lo cual es crucial para su absorción, distribución y excreción del cuerpo humano. Esta práctica permite reforzar estos conceptos fundamentales de equilibrio ácido-base y proporciona herramientas analíticas útiles en el contexto farmacéutico.
El pH es un criterio crítico de calidad en la elaboración de formas farmacéuticas líquidas, ya que influye directamente en la estabilidad química, en la solubilidad y la compatibilidad biológica del principio activo. Por ejemplo, medicamentos como el captopril o el propanolol sufren degradación o precipitación fuera de rangos de pH óptimos. De esta manera se ve comprometida su eficacia clínica. Los datos obtenidos en esta práctica coinciden con esas observaciones. Entonces, una correcta determinación del pKa y su relación con el rango de pH fisiológico resulta fundamental para poder diseñar formulaciones que mantengan el principio activo estable y biodisponible durante su almacenamiento y distribución. Asimismo, permite ajustar el pH del recipiente para conservar el equilibrio ácido-base necesario. Aplicación de la práctica. Aplicación. Primero, diseño de formulaciones. La determinación experimental del pKa es fundamental para optimización del pH de la formulación. Esto es lo que refiere al conocer el pKa exacto de un principio activo, es el que puede calcular el pH. Eso es lo que necesita un porcentaje específico de forma ionizada. Por ejemplo, si tienes un fármaco básico en pK 8.5 y quieres que esté 90% no ionizado, para mejorar la permeabilidad necesitarás un pH de mayor de 9.5. Y también tenemos el control de solubilidad. Las formas ionizadas suelen ser más solubles en medios acuosos. Esto es lo que conocen el pK. Puede ajustar el pH para maximizar la solubilidad cuando sea necesario. Por ejemplo, para un ácido débil, mantener el pH por encima de su pK incrementa significativamente su solubilidad. Esta estabilidad del principio activo, muchos fármacos son más estables en una forma ionizada específica. El pK te permite seleccionar el pH óptimo de estabilidad durante el almacenamiento. Absorción y biodisponibilidad. Precisión de absorción gastrointestinal. En el estómago del pH 1-3, un fármaco ácido estará mayormente no ionizado a mayor absorción. Y también tenemos el intestino delgado. Un fármaco básico estará mayormente no ionizado a mayor absorción. La ecuación de Henderson-Walsh te permite calcular exactamente qué porcentaje. Por eso que puedes utilizar la fórmula de sales específica para modular ionización. Por ejemplo, convertir un ácido débil en sal sódica para mejorar la disolución y posterior absorción. Sistema de liberación controlada de la liberación del pH dependiente. Eso es lo que formulaciones entéricas, recubrimientos que se disuelven solo al pH intestinal, es lo que conocen el pK. Puedes diseñar el sistema liberen en el fármaco donde sea más efectivo. Por ejemplo, un fármaco ácido de pK igual 4 se puede formular para liberar específicamente en el intestino pH mayor de 6. Matriz polímeros de pH sensible. Eso es lo que polímeros que cambian por permeabilidad según el pH del medio. El pK fármaco determina será retenido o liberado en cada segmento del tracto gastrointestinal. También tenemos la compatibilidad con excipientes, interacciones de ácido-base, excipiente con conservaciones ácido benzoico del pK igual 4.2 pueden interactuar con el principio activo. Eso es lo que ambos pK puede predecir si habrá fórmula de completos o complejos o cambios de ionización. En esta estabilidad con otros componentes, algunos excipientes pueden actuar como tampones, alterando el pH local. El pK ayuda a prever si estos cambios afectarán la estabilidad del fármaco. Esto es lo que conduce los datos del pK, permite seleccionar excipientes que no interfieran con la ionización del principio activo. Propuestas de innovación.
Estas propuestas de innovación, que son dos, van más dirigidas a la eficacia de la medición de pH. Entonces hablamos de la digitalización del análisis ácido-base con sensores de pH para prácticas de laboratorio farmacéutico. Sería un sistema digital automatizado que registra el pH en el tiempo real durante las titulaciones ácido-base, ya que estaría conectado a un software donde facilitaría y agilizaría las operaciones. Planteamos también el acoplarlos a teléfonos inteligentes. Así se habría una precisión en el análisis computacional y se disminuirían los errores humanos. Estas imágenes se procesan mediante algoritmos de aprendizaje automático, específicamente máquinas de vectores de soporte de mínimos cuadrados. Sería con diferentes formatos de imagen, lo que lo hace robusto y adaptable a distintos entornos experimentales. De ventajas tenemos la rapidez, la eficiencia y la reducción de costos a nivel de otros equipos usados en laboratorios. Finalmente concluimos que mediante el método gráfico, utilizando hidróxido de sodio 0,1 molar, se determinó un pKa de 4,68, lo que permitió calcular el Ka, que fue de 2,08 por 10 a la menos 5. A través del método analítico se confirmó el mismo valor de la constante de disociación ácida, que fue de 2,08 por 10 a la menos 5, validando así la precisión del procedimiento gráfico. Y finalmente, utilizando esta ecuación, a 290 Kelvin se calculó la energía libre estándar de ionización, que fue de 6.212,08 calorías por mol.